Muy bien, muchas gracias por su atención. Señoras y señores, vamos a reanudar los trabajos. Gracias por tomar sus lugares y vamos a continuar las actividades del día. Tenemos nuestro primer panel. Está titulado El futuro de la salud, creando productos con propósito. Y para ello tenemos como moderador a Pedro Pacheco, presidente de AMIS. También como panelistas presentamos de una vez a quienes le acompañan. Socia fundadora de Bluetitude, Mariana Barraza Llorens. Un fuerte aplauso para ella, por favor. También le damos la bienvenida a la directora general de Prudential Seguros, Sofía Belmar Berumen, y al vicepresidente y director de Salud América Latina, RGA Reinsurance Company, Eduardo Lara Di Lauro. Un aplauso para ellos y cedemos el uso de la palabra a nuestro moderador, Pedro Pacheco. Comenzamos. Bueno, muy buenos días nuevamente. Es un honor para mí estar moderando este panel con tres personalidades que han participado activamente en este sector, en la parte de salud, lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, como ya comentaba yo en el discurso inicial, les iré a hablar de los retos que tenemos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la parte de la salud. El acceso a la salud es algo que tanto en el sector público como en el sector privado, pues estamos buscando cómo tener una mayor penetración, un mayor aspecto de complementariedad entre ambos, y tomando, por ejemplo, otros países, pues tenemos un reto enorme. Sigue habiendo muchas personas dentro de nuestra sociedad que no tienen acceso a la salud. Si agregamos salud de calidad, pues obviamente tenemos un reto mayor, pero también tenemos que ser optimistas y positivos. Hemos tenido crecimientos, tenemos productos también muy diversos en nuestro sector de salud, tenemos compañías, no solamente las de gastos médicos, sino también las ICES que están en ese contexto, y en el manejo con las autoridades, pues hemos platicado mucho de cobertura universal, del aspecto de qué podemos hacer para tener una población completamente cubierta por la parte de salud, pero los retos son enormes. Hablando de infraestructura, y obviamente los tres panelistas entrarán con más detalle, yo quiero comentar algo con el cual participé en un evento que se hizo de la industria de seguros, principalmente bajo la visión femenina, de la oficina de Prevem hacia donde fue el evento. Les comenté, pasé 2 hospitales nuevos que no existían hace 5 años. El trayecto fue relativamente corto, es decir, estábamos hablando de no más de media hora. Y en menos de media hora, les dije, hay 2 hospitales que hace 5 años no estaban. Entonces, oferta sigue habiendo crecimiento, pero este es un reto enorme. Así que, bueno, pues vamos a entrar directamente a las preguntas, viendo en este aspecto pues lo que tenemos y una visión a futuro, considerando pues la experiencia de nuestros panelistas. La primera ronda consta de 12 minutos, haré una pregunta a cada uno de ustedes y empezaré con Mariana. Uno de los mayores retos es fomentar el cuidado de la salud en la población y la protección de la misma. ¿Se ha hecho algún trabajo de investigación al respecto en la población infantil y joven? En tu opinión, ¿qué alternativas están permeando a nivel nacional? Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Y bueno, el autocuidado. Creo que el autocuidado es una de las pocas cosas positivas que dejó el COVID. Logró que salud y pensar en el autocuidado estén en la mesa y estén presentes en la mente en todos los rangos de edades, ¿no? Se ha vuelto un tema más social. No es un tema solo de la gente enferma, sino que las familias, en las escuelas, los niños, ya está en el tema. Ahora, en el caso específico de la población escolar y adolescente, estamos hablando aquí de niños de 5 a 11 años y de 12 a 19 años, hay investigaciones, principalmente los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, dan información muy relevante para entender qué está pasando con esta población
y dónde están las prioridades de autocuidado y de políticas públicas, incluyendo políticas de protección financiera. Los resultados del ENSANUD arrojan algo que, en mi opinión, es muy preocupante. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares, 5 a 11 años, está en 37%. En adolescentes, es decir, chicos de 12 a 19 años, está en 41%. Estos son datos 2020-2022 y son superiores a los datos que teníamos en 2006. La tendencia va en aumento. Esto es gravísimo, no solo por, obviamente, las deficiencias que pueden tener estos chicos como adultos jóvenes, sino que podemos pensar en ellos como adultos mayores si es que llegan, en qué condiciones van a llegar. Entonces, algo no estamos haciendo bien y el problema es que aunado a estos problemas de sobrepeso y obesidad, la población escolar y de jóvenes, y aquí incluyo también a los adultos jóvenes, están sufriendo también problemas serios de salud mental y de adicciones. Estos 3 elementos o factores de riesgo están íntimamente ligados a lo que son las principales causas de mortalidad prematura en México. Hoy por hoy, 30% de la muerte que ocurre antes de los 70 años y que son muertes que se podrían evitar si nos cuidamos, si nos atendemos bien, se están dando por 3 grandes problemas. Enfermedades cardiovasculares, que incluye principalmente enfermedad isquémica del corazón, diabetes, por supuesto, y violencia interpersonal. Hay mucho que no podemos hacer a veces como sistema de salud en el ámbito de violencia interpersonal. ¿Por qué? Porque rebasa las fronteras, sabemos que está ligado a temas más de determinantes sociales de la salud, violencia, crimen, etcétera. Pero el hecho de que la población joven tenga como factor de riesgo problemas de salud mental y de adicciones los expone todavía más en entornos de vulnerabilidad. Entonces, ahí tenemos un cóctel perfecto de factores de riesgo, de causas de mortalidad que apunta a algo que tenemos que abordar de manera inmediata. Ahora, ¿qué se está haciendo? Hoy en día el gobierno está trabajando más en entornos escolares. Habrán escuchado que el 29 de marzo entra en vigor esta iniciativa para quitar alimentos chatarra en las escuelas. Tenemos desde hace varios años el etiquetado, los impuestos a bebidas azucaradas. Están muy bien, son medidas importantes, necesarias y son lo que yo llamo medidas de arriba hacia abajo. Son políticas regulatorias que aplican a toda la población. Donde creo que está el área de oportunidad para trabajar con estas poblaciones es en lo que puedo decir que son políticas de abajo hacia arriba. Entender las conductas. Creo que ahí nos hemos quedado cortos y pensando en la audiencia, en el sector asegurador, creo que podemos aprender mucho de lo que han hecho otros sectores como el sector financiero, en donde se ha hecho mucho trabajo a través no solo de educación financiera, sino también de economía del comportamiento para entender cómo las familias y los chicos, los adolescentes y los adultos jóvenes toman decisiones en el día a día que inciden en su salud, hoy y mañana. Cómo ayudarles a reducir esa miopía de largo plazo y que empiecen a internalizar las implicaciones de su falta de autocuidado desde que son chicos, ¿no? Jóvenes, adolescentes, y ahí creo que no hemos hecho mucho trabajo. Creo que se puede hacer mucho y creo que las prioridades son claras, ¿no? Pero hay algo que no estamos haciendo bien y creo que es una bomba de tiempo si no nos enfocamos en mejorar las condiciones de salud de estas poblaciones. Muy bien, muy interesante el tema de la prevención en todas las edades. Bien, bien, bien. Eduardo, en México, de acuerdo con datos del Coneval, 39% de la población total, es decir, 50 millones de personas, no contaban en 2023 con cobertura de servicio de salud institucional. ¿Cómo pudieran diseñarse seguros accesibles para personas con recursos limitados que pudiera incluir esta atención de gastos médicos y esquemas de mayor prevención? ¿Qué experiencias o modelos ves viables en este sentido? Por supuesto. Y antes te agradezco la oportunidad, Pedro, y el honor de compartir esta sesión con mis colegas Sofía y Mariana. Y con la audiencia, poder compartir algunas reflexiones. Pero antes les quisiera pedir que piensen en innovación, en disrupción, que abramos nuestras mentes a nuevos paradigmas. Y a lo largo de este diálogo,
que reflexionemos en dos de las frases más famosas de Albert Einstein. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando los mismos resultados. Y la otra, en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Creo que estas dos reflexiones son muy importantes para el momento que estamos viviendo en los seguros de salud en México. Respecto a los números que refieres, creo que siendo realistas, una cosa es en teoría que se tenga alguna cobertura de salud pública y otra que se tenga acceso. Si hablamos de acceso, yo creo que son más de 50 millones de personas las que no tienen acceso a una cobertura de salud. Bajo este escenario, las posibilidades y oportunidades del sector son enormes, siempre y cuando evolucionemos nuestro paradigma actual. Debemos ser conscientes y reconocer que el producto que más se vende en México de gastos médicos es, como yo diría, un Ferrari a precio de un Mustang. Es uno muy completo, muy lujoso, pero con muchos vicios, lo que lo hace costoso e inaccesible a la mayoría de la población. Para hacerlo accesible y asequible, deberíamos hacer muchas consideraciones estructurales y muchas modificaciones. Sin embargo, ya existen los productos que tú mencionas. Se han diseñado no solamente en México, sino son los más populares en otros países, sobre todo en economías emergentes en Asia. Son los llamados productos indemnizatorios. Sabemos que son accesibles tanto en costo como en la simplicidad para explicarlos. El reto, en mi opinión, ha sido los canales de distribución. Estos son una solución viable e inmediata. Respecto a incluir esquemas de prevención, no debería ser una opción, ya lo comentaba Mariama. Desde luego debería de ser una obligación. De lo contrario, seguiremos hablando de la sustentabilidad del ramo. Nos enfrentamos a un futuro, como bien decía Mariana, donde la mayoría de las enfermedades serán crónicas y fuertemente impactadas por los estilos de vida. Tan solo 4 comportamientos afectan 4 de las enfermedades no transmisibles que juntas causan más del 60% de las muertes y más del 70% de los costos en todo el mundo. Tabaco, dieta no saludable, inactividad física y abuso del alcohol. Aclaro, abuso. Estas impactan, como sabemos, cáncer, diabetes, padecimientos del corazón y padecimientos pulmonares. Adicionalmente, tenemos el envejecimiento y la longevidad, que cada vez se están dando con mayor impacto. Por lo que el cambio de paradigma debe de ser total, poniendo a la persona, ya no paciente, en el centro de nuestras acciones y en el centro de la responsabilidad de mantenerse ella misma sana, dentro de un ecosistema de incentive los estilos de vida saludables. Esto es lo que atiende a las grandes megatendencias en salud. Y si para esto hay que hacer cambios, ¿qué estamos esperando? Muy bien, me hiciste reír con el tema de los coches. Yo también comparo muchos de los productos de gastos médicos con marcas de coches. Todos te llevan de un lado a otro, pero hay diferentes opciones de coche y tú decides cuál. En el tema del seguro de médico individual es un tema muy interesante. Y la otra, para no hacer reír a los demás, pues el consumo del alcohol. La otra vez en un cuestionario en la compañía alguien contestó que tomaba 20 copas al mes, ¿no? Y entonces nuestra área de suscripción dijo, no, pues es alcohólico, ¿no? Y yo estaba con el director comercial, nos quedamos viendo y le dijimos, ¿cuánto tomas tú? y ya los dos dijimos, no, pues ya pasamos, no nos van a dar el seguro. Querida Sofía, el cambio demográfico ha traído, entre otros fenómenos, el alargamiento en la esperanza de vida y por ende el acelerado envejecimiento de la población, acompañado de otros fenómenos como la recurrencia de enfermedades crónico-degenerativas, especialmente en este grupo. ¿Cómo hacer que ese cada vez numeroso segmento de la población pudiera ser asegurado? ¿Qué posibles soluciones se están explorando desde la industria de seguros?
Yo coincido con mucho de lo que han comentado Mariana y Eduardo, en el sentido de innovación y en el sentido de lo que implica el poner atención a las enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, yo creo que aquí el acercamiento tiene 4 jugadores, no únicamente está del lado de las aseguradoras. Está la parte de salud pública, evidentemente que el asegurado también y cómo el asegurado participa en su reclamación, la actitud de un asegurado que tiene un seguro en cuanto a la revisión de la factura, en cuanto al cuestionamiento, no de la práctica médica, sino de lo que le van a cargar o lo que le van a hacer alrededor de la práctica médica, las compañías, pero sobre todo los proveedores de hospitales, ¿no? Los proveedores médicos y hospitalarios. En esto de la población mayor, ya estamos en una situación crítica, hoy 17 millones de adultos mayores, pero para 2050 va a estar muchísimo peor. Es decir, hemos pasado de cuidar hijos, o sea, esta generación que están hoy aquí, a cuidar padres e hijos. Y nuestros seguros de gastos médicos, que están pensados como temporales cada año no hay forma de que no tengas una escalada en lo que son las primas. El otro día estaba haciendo un ejercicio para ver cómo se ve la prima de exactamente el mismo producto a edad 65 contra edad 25, y la relación es impactante, es más o menos, dependiendo de la compañía, pero entre un 8:1 o un 6:1. Entonces, el hecho de tener que pagar una prima 8 veces mayor cuando ya te retiraste, cuando entraste a la etapa de desacumulación con respecto a lo que haces a los 25 años, se vuelve inviable. Y aquí, además de los aspectos de innovación que ya comentó Eduardo, yo creo que hay una iniciativa que nació en AMIS a la cual tenemos que seguir insistiendo dentro de los hospitales que se haga, cualquiera que sea el producto que vayamos a hacer, pero es la transparencia en cuanto a los protocolos médicos y a los costos. Y ojo, que no estoy hablando de ninguna manera de control de precios. Yo creo que el control de precios en cualquiera de los jugadores y en cualquier parte de nuestra economía sería un retroceso terrible en todos aspectos. Pero sí una transparencia. Tú cuando vas a ingresar un auto al taller, pues normalmente te dan un presupuesto. Digo, porque si tú vas a ingresar a un hospital, no puedes saber cuál es el protocolo que el médico va a seguir y qué es lo que ese protocolo implica. En muchos otros países ustedes pueden hacer un traqueo, sea medicina pública o privada, de exactamente cómo funcionan estos protocolos para que tú tengas una certeza. Y si tienes un producto, sea el Ferrari, sea el indemnizatorio, sea el que sea, como asegurado puedas tener un mayor control de lo que implica el manejo de tu suma asegurada. Y esto implica que evolucionemos la manera en la que nos relacionamos con los hospitales de meramente convenios transaccionales, o sea, tú haces el procedimiento y yo te pago el procedimiento, para que realmente pasemos a tener una gestión muchísimo mejor de lo que son los costos y cuestionar la práctica médica, sobre todo cuando cae en esa área gris del abuso, ¿no? En ese mismo sentido, yo veo también que se ha exacerbado a últimas fechas, y lo quiero decir tal cual, el hecho de que cuando originalmente se crearon las redes médicas en las compañías, estoy hablando de hace 25 años o algo así, es porque existía una ventaja de tener una red. Tú direccionabas volumen y a cambio de eso tenías prestadores de calidad con cierta ventaja en el costo con respecto a si tú entrabas a la consulta a pie, ¿no? Sin tener un seguro de respaldo. Hoy en día esa situación se ha invertido por completo. Se ha invertido en el sentido de que si tú llegas y no tienes seguro, el médico hace un protocolo, pues el mínimo necesario, ¿no? Mientras que cuando tienes seguro, probablemente tanto la tabulación de los gastos médicos como de lo que va a cobrar por honorarios como la prescripción se vuelve un tanto cuanto subjetiva desde mi punto de vista, ¿no? El otro aspecto que también veo importante en esto que hablaba de empezar a tener una visión de más largo plazo, yo estoy convencida que no vamos a arreglar el tema de los adultos mayores si nos centramos únicamente en resolver para los de 65 y más. Esto es algo que tiene que gestionarse desde la etapa más temprana de adquisición de un seguro, en donde tú como usuario del seguro empiezas a ver tu seguro como algo que vas a transitar a lo largo de tu vida. Y aquí cabe muchísimo el que como asegurado
empieces a transitar el mundo de la prevención. A mí me encanta lo que dice Mariana, y además escuchaba el otro día a alguien que se quejaba de esta prohibición en las escuelas del alimento chatarra, ¿no? Hemos normalizado muchos hábitos, sobre todo en la parte alimenticia y de actividad física, que no necesariamente coadyuvan a que vayas a tener una edad madura o una vejez saludable. Y creo que si como usuario te subes al barco y las aseguradoras tienen productos que permitan acompañar desde que eres joven la prevención y premiar la prevención, como ya hay algunos modelos en España, esto también puede coadyuvar a que esto sea muchísimo más manejable, ¿no? Esto de las enfermedades crónicas, se hizo un estudio también en AMIS hace algún tiempo enfocado a la diabetes, en una familia de clase media sencillamente no puede sostener el manejo adecuado de una diabetes en el largo plazo, por lo que sigo pensando que el seguro es fundamental en este sentido. Y el último punto que también creo que puede ayudar muchísimo, no solamente a acompañar la parte de los adultos mayores, sino toda la cadena de generación de valor del seguro, es empezar a pensar fuera de la caja en lo que son las alianzas estratégicas con proveedores de servicios. Yo en alguna de mis etapas más tempranas, colaborando con una compañía que manejaba gastos médicos, alguna vez surgió la inquietud, ¿no?, de algún grupo en la compañía, oye, ¿y si nos hacemos una integración vertical con prestadores de salud? Y la respuesta fue muy rápida: no, eso no es core. Yo diría que en el seguro de gastos médicos, así como en automóviles eso se veía muy lejano en algún momento, y ahora las compañías están integradas con una cadena muy eficiente de valor, con talleres, con grúas y con una serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque fue una necesidad del sector. Lo mismo tiene que empezar a ocurrir en el seguro de salud. Hay compañías que van muchísimo más avanzadas en esto, el caso de AXA, que el otro día platicaba con Daniel, con las clínicas, y en fin, hay otras compañías que han reutilizado este modelo para empezar a ser muchísimo más vocales y muchísimo más partícipes en lo que es la administración de la salud, pero desde un enfoque más profesional y más profundo que únicamente el enfoque a costos. Tocaste múltiples temas, ¿no? Y creo que uno que quiero resaltar es el tema de que debemos de pensar desde edades jóvenes en el riesgo que tenemos de llegar a una edad avanzada y tener la necesidad de cubrir nuestra salud. Ese es un tema, ¿no? Porque hablar de un temporal uno con una visión de largo plazo es un tema interesante. Y el otro, el tema que nos ha tocado en estas generaciones, cuidar a padres y a hijos, ¿no? Y una vez para hacer participar al foro, levanten la mano los que en su familia tienen a alguien de más de 80 años y que está en condiciones de salud razonables para la edad, ¿no? Pues vean, y estoy hablando de arriba de 80, no de 65. Gracias, Sofía. Vamos a la segunda ronda. Para Mariana, uno de los principales retos del seguro de salud y de gastos médicos es ofrecer protección financiera a la población de adulta mayor, como le preguntábamos a Sofía. ¿Tú crees que se estén desarrollando opciones innovadoras que apoyen a los adultos mayores, tanto desde el ámbito público y del privado? A ver, esta pregunta es tricky, está muy conectada con lo que has comentado, Sofía, que yo creo que es muy importante. Tienes dos poblaciones, los que ya son adultos mayores y los que vamos a ser adultos mayores. En el segundo caso, definitivamente hay que pensar en innovar, y creo que mucha de la innovación puede venir precisamente del sector privado. Y esa innovación tiene que ver con el desarrollo de productos y con esas alianzas con otros proveedores de servicios, no necesariamente médicos. Cuando uno piensa en adultos mayores, obviamente el riesgo es muy alto, ¿no? O sea, sabes que va a haber enfermedad, no hay incertidumbre al respecto, ¿no? Al contrario, hay certidumbre. El reto, desde una perspectiva de protección financiera, es cómo gestionar y lograr que esos adultos mayores vivan más sanos o de la manera más sana posible, considerando que probablemente ya traen una serie de enfermedades, ¿no?, arrastrando en el tiempo. Y en cómo hacer que sean una comunidad sana, tienes que ver la parte médica de adherencia terapéutica, dieta, actividad, incluso temas cognitivos que tienes que trabajar con estas poblaciones,
que no necesariamente se dan en un entorno hospitalario. Entonces, esos otros prestadores de servicios o esas otras alianzas que se puede hacer ligando un seguro con otro portafolio de servicios, puede incluir quienes gestionen a estas comunidades de una manera más activa, a través de servicios preventivos y además con otra gran agenda que tiene que ver con los sistemas de cuidados. Entonces, los sistemas de cuidados es un tema que está en la agenda nacional en una perspectiva más amplia, no solo enfocada a población de adultos mayores. Qué bueno que ya está en la agenda, pero es un tema en donde México está llegando muy tarde considerando el grado de envejecimiento de la población. Entonces, tenemos que apurarnos. Y ahí por eso creo que la innovación del sector asegurador privado puede ser importante. ¿Por qué? Por un lado, el contar con un sistema de cuidados puede coadyuvar a que las familias precisamente hagan mejor frente al cuidado de estos adultos mayores. Reduces la carga que normalmente recae en las mujeres, ¿no? Reduces también el hecho de que mucha gente tiene que dejar de trabajar o pierde ingreso para poder cuidar a sus familiares mayores, y puedes resolver el que estén en un entorno mucho más propicio para que sí sean adultos mayores menos enfermos, más sanos y más felices. Entonces ahí creo que se puede trabajar con esquemas similares a los de rentas vitalicias, donde tú también vas ahorrando para pagar tus cuidados, no solo la parte médica. Y creo que ahí, volviendo al tema de salir de la caja, hay que pasar de un pago de nada más de un evento, un reembolso de un evento, a pensar en el bienestar de una manera mucho más integral de estas comunidades. Y creo que por fin ya empiezan a verse en el mercado productos de esta naturaleza, pero ha tomado muchos años al sector asegurador innovar. Entonces, sí creo que hay un grado de urgencia en cuanto a romper y ser disruptivos, como mencionaba Eduardo, pero ya, o sea, no se puede esperar el país otros 10 años a pensar cómo se van a diseñar los productos, abrir, ¿no?, esta perspectiva de cuál es tu core business. Hay que abrirse ya porque simplemente no vamos a poder hacer frente al tsunami que implica el atender a la población adulta mayor. Me gustó el tema que mencionas otra vez, igual que Sofía, de ir pensando con tiempo en esto, ir incorporando el tema de algún tipo de ahorro, de algo que genere un concepto de una visión de más largo plazo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eduardo, hablemos ahora de enfermedades preexistentes, como sucede con el tema de diabetes o hipertensión. Ya existen algunos esfuerzos, por supuesto, por las aseguradoras para ofrecer coberturas en estos grupos poblacionales. Sin embargo, consideramos que es un terreno con un potencial enorme. ¿Consideras que es posible avanzar hacia seguros diseñados específicamente para determinados padecimientos bajo ciertas condiciones con costos accesibles? Una viabilidad de un producto para personas con un padecimiento ya diagnosticado, que sigan un protocolo médico claro, demostrable y monitoreable que permita gestionar el riesgo? Definitivamente estoy de acuerdo. Y de hecho, como bien dices, ya hay productos de diabetes que se ofrecen a poblaciones ya enfermas. En RGA se desarrolló todo un ecosistema integrado para cubrir y atender personas con diabetes tipo 2. Y así debe de ser. Hablaba de que debemos cambiar nuestros paradigmas actuales, tanto para mantener la salud de nuestros asegurados como para asegurar a ya enfermos. Estos últimos, como tal lo mencionas, deben ser monitoreándolos a través de dispositivos usables, los wearables, utilizando protocolos médicos basados en evidencia y dentro de redes de proveedores credencializadas, cerradas y especializadas. Esto es, gestionar de una manera diferente los riesgos de lo que hemos hecho hasta ahora. En definitiva, la sustentabilidad financiera y operativa deberá de ser la salud digital. Esto es nuestro futuro, si no es que ya nuestro presente, incluyendo la telemedicina, la inteligencia artificial, la automatización. Estas son tecnologías disruptivas que tienen el mayor impacto inmediato para optimizar recursos, reducir costos y aumentar la eficiencia de la atención médica.
Nos ayudan a pasar de un mundo analógico a uno digital. Adoptan la medicina personalizada, de cuidados de salud desconectados a conectados e interconectados. Los esquemas de monitoreo remoto de enfermedades crónicas utilizando el Internet de las Cosas o la salud móvil monitorean e identifican padecimientos y poblaciones en riesgo, combatiendo enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y padecimientos del corazón, mientras promueven estilos de vida saludables, educan y comprometen al paciente a la adherencia del tratamiento. En RGA hemos investigado y encontrado que tan solo con medir 3 factores, sueño, pasos y pulso cardíaco, se pueden crear modelos predictivos para otorgar descuentos en los seguros de vida y salud. Sin embargo, yo considero que como industria hemos sido más reactivos que activos. En la curva de adopción de tecnologías somos más bien late adopters. Debemos apurarnos a insertar a la industria aseguradora en esta revolución industrial de la digitalización y de la información. Cuando hablamos de Big Data, yo lo que digo es que en lugar de Big Data tenemos Bad Data. Respecto a pensar en hacia dónde pueden evolucionar los seguros de salud y gastos médicos, debo reconocer que la mayoría de los beneficios de salud, tanto públicos como privados, están diseñados para cubrir diagnóstico y tratamiento de padecimientos episódicos y graves. Cambiemos de ofrecer seguros de enfermedad a realmente seguros de salud, poniendo a la persona en el centro de nuestra y de su atención. La persona debe ser la principal responsable de mantener su salud. Bueno, pues ayudémosla y guiémosla. Los seguros de salud, a mi parecer, deben de avanzar hacia modelos más personalizados, accesibles y preventivos. La tendencia es seguros modulares, prevención y bienestar y uso de tecnologías disruptivas, pero también suscripción electrónica, procesamiento electrónico de reclamos, modelos predictivos, detección automatizada de fraudes. Nuestro papel de solo financiadores, pagadores, intermediarios entre proveedores y pacientes asegurados no es viable. Nos hemos enfocado a tratar de controlar los costos sin resultados. Este modelo, a mi parecer, no es sostenible. Y como decía, ante un futuro donde la mayoría de las enfermedades van a ser crónicas, no podemos seguir siendo pasivos esperando a que el asegurado se enferme para atenderlo. Y de nuevo, si para hacer esto tenemos que hacer cambios, remanguémonos las mangas. Fíjate que hace rato decías que si hacemos las mismas cosas, vamos a llegar a los mismos resultados. Pero considero que lo que estás mencionando, ya en el mercado de seguros de México hay innovación. El tema de la cobertura de diabetes que tú mencionas, que lo tienen en RGA, tiene un aspecto que va ligado a la pregunta que se te hace. Tienes que cumplir ciertos protocolos. Es decir, no es solamente que tengas la enfermedad, sino tienes que cumplir ciertos protocolos para continuar con la cobertura y tener acceso adecuado a un seguro médico. Entonces, en innovación hay el manejo de cómo hacer más visible esto. Creo que ahí tenemos un reto también muy importante. Sofía, ¿qué alternativas o esquemas innovadores se pueden explorar en las compañías de seguros para mantener la accesibilidad del seguro en edades avanzadas, considerando de clientes que han tenido ya varios años estando asegurados? Yo ahondaría, no quiero redundar igual con lo que ha comentado Eduardo, pero yo ahondaría en 3 aspectos que creo que son importantes a resolver para que se dé este tema de lealtad, ¿no? Primero, cómo está configurado nuevamente el producto en el largo plazo, y aquí quiero hablar tanto del seguro de grupo como del seguro individual. Si ustedes se piensan en el seguro individual con la estructura que está, hay como unos incentivos ahí extraños de competencia, viendo sobre todo en edades avanzadas, ¿no? Una persona que está
sana en una compañía que tiene un gran portafolio, que tiene una siniestralidad instalada y que tiene una experiencia instalada grande, y esta persona sana llega a un momento donde su prima ya empieza a tener problemas para pagarla, la persona inmediatamente activa la búsqueda de alternativas con otras compañías, ¿no? Y si de repente, caso hipotético, llega una compañía nueva a competir en el mercado, que no tiene portafolios, que no tiene experiencia, que no tiene siniestralidad instalada, probablemente existan los incentivos para bajar el precio y atraer las carteras sanas hacia esa nueva compañía, dejando las carteras ya con algún siniestro y que el switching cost es muchísimo más alto en la compañía instalada. Entonces, esta dinámica del mercado, la verdad es que presenta una gran presión para las compañías que han estado muchísimo tiempo o que tienen grandes carteras de gastos médicos. Y es una dinámica que tendríamos que resolver y analizar hacia el interior de las empresas, de qué es lo que conlleva esto, ¿no? Porque en cierta forma, si lo piensas en términos de reservas y de largo plazo, podría ser un tanto cuanto desequilibrado en términos de competencia. La otra parte igual, en términos de producto, y que nos impacta a veces mucho reputacionalmente, el seguro de gastos médicos es un producto bien complejo, que aunque lo hayas utilizado, a veces tiene tantas variables que es difícil que tú como asegurado cases el cómo va una variable con otra, ¿no? En el caso del Ferrari que comentaban, puedes tener el mejor producto en términos de suma asegurada, enorme y atención en el extranjero, etcétera. Pero si por algo fuiste mal asesorado y adquiriste ese Ferrari con un tabulador bajo, a la hora de la reclamación vas a tener un Ferrari con llantas de Volkswagen, ¿no? Y generándote muchísimos problemas, ¿no? Lo mismo ocurre en el seguro de grupo y sobre todo que estamos hablando de edades mayores. Si tú has trabajado toda la vida en una empresa, no tienes conciencia de costo y probablemente te quedas muy tranquilo porque tienes una cláusula de conversión en tu póliza de grupo. Cuando llegue el momento, ya sea que te cambies de empresa o que te retires, que seguramente va a ser en una edad un poco más avanzada, te vas a encontrar con varias sorpresas, que no son sorpresas porque está claramente estipulado en las condiciones generales, pero otra vez la población no es experta y la población tendría que entender las implicaciones, ya sea de no tener una cláusula de conversión o de atenerse a la cláusula de conversión que da su propia, un producto de conversión quise decir, perdón, o atenerse a la cláusula de conversión que da su propia empresa. Con todo esto, ¿qué quiero decir? O sea, no quiero redundar, pero hay un tema de complejidad en producto y de complejidad en interacción entre compañías que tenemos que analizar y discutir como aseguradores muchísimo más a fondo. Y la otra cuestión también reputacional que quiero levantar, sobre todo hablando de las cosas en las que sí podemos hacer algo nosotros como aseguradores en este momento, es algo que creo que podría ser relativamente sencillo de resolver y que creo que es lo que genera la mayoría de las quejas que se observan en redes sociales y que además cada vez tienen una escalada que cuando llega a ciertos foros, pues nos trae los problemas que tenemos de repente de discutir y atajarlos, y que es el cómo implementamos nuestros protocolos de atención, sobre todo para adultos mayores que no son expertos en temas digitales y en temas, otra vez, del manejo de la póliza. Ejemplos muy concretos. Casos en donde las quejas vienen porque el asegurado está ya en el hospital. Evidentemente, si estás en el hospital o estás bajo la presión de la atención de una enfermedad tremenda, como puede ser un cáncer o algo así, estás bajo un estado de presión mental muy fuerte. No es lo mismo que te indemnicen que se te rompió un vidrio de la casa o que se te dañó el auto por un choque, al momento en el que estás en el peor estrés en el hospital. Se activan protocolos de las aseguradoras en donde pedimos una segunda opinión o pedimos profundización en los estudios médicos, etcétera, que no está mal hacerlo, está perfecto, es completamente procedente. El tema es que si se analiza el proceso de implementación de esa serie de peticiones o esa serie de aclaraciones, a veces el asegurado está conectado a un suero
y no se va a parar a hacer un trámite administrativo o operativo como está definido hoy. O muchas veces te estás enfrentando a un adulto mayor, que es la población de la que estamos hablando, que el adulto mayor difícilmente puede transaccionar con el banco de manera digital. Ahora imagínense ustedes con una serie de peticiones de las aseguradoras que resultan absolutamente complejas e inaccesibles, más allá de si son procedentes o no, la mayoría lo son, pero que son inaccesibles desde el punto de vista de habilitación hacia estos adultos. Entonces creo que tenemos que empezar a reflexionar y a pensar en ese tipo de cosas y adicionalmente también en lo crónico-degenerativo, volvernos bastante más expertos de lo que hoy somos. Hoy delegamos mucho en nuestras áreas de suscripción, ¿sí? Pero como aseguradores creo que tenemos que empezar a desarrollar un brazo de expertise y el integrarnos más a un ecosistema de administración de ese tipo de enfermedades que otra vez únicamente dictaminar y tener algunas asistencias y algunos convenios. Mencionaste y abriste ya un camino que es totalmente distinto, individual de grupo. Son dos temas totalmente distintos. Y creo que algo que mencionas es la perspectiva de que muchas personas, por el desconocimiento de su propia póliza de grupo, suponen que van a tener cobertura al salir o al jubilarse. Y hay muchas pólizas que no tienen derecho de conversión. Creo que en eso, aquí viendo a Luis Carlos, que encabeza ahora el Comité de Gastos Médicos, ese debiera ser un tema a profundizar, ¿no? ¿Cómo hacemos que en la parte de grupo exista una certeza al momento de salir, de tener una cobertura adecuada? O comunicación, porque finalmente es una prestación y tampoco es una prestación por encima de la ley. Y finalmente las empresas también al dar una póliza de grupo tienen ciertas presiones financieras y que limitan la misma, pero en cuanto a cómo comunicamos a los asegurados, en este caso a los empleados, a los colaboradores, de la existencia o no de esta cláusula es importante y también de las implicaciones, ¿no? Es una cláusula que finalmente está en manos de recursos humanos decidir otorgarla o no. No es un manejo, un management propio, claro, no es propio, tuyo como individuo, es parte de lo que es tu protección, exactamente. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a la tercera ronda. Mariana, ¿cómo se deberían de reinventar los seguros de salud, tanto públicos como privados, para que cada vez haya más personas protegidas, particularmente en segmentos vulnerables? Esa es como la pregunta de los 64,000 millones. A ver, aquí hay dos temas, el componente público y el componente de aseguramiento privado. En la parte del sector público, creo que el sector no tiene que reinventarse, simplemente tiene que resolver problemas que lo aquejan desde hace 30 años, ¿no? Que son problemas estructurales, la fragmentación, la subinversión. Si dedicamos 2.9% de nuestro PIB en recursos públicos para financiar los esquemas públicos, pues yo creo que estamos lejos de aumentar la cobertura en cuanto a población y la cobertura en cuanto a qué intervenciones se cubren, qué medicamentos se dan, qué servicios se dan. Estamos muy lejos. Ahora, independientemente de que logremos meterle más dinero público a la salud, hay que hacer más con lo poco que se tiene. Entonces, hay una agenda de eficiencia muy importante en el sector público, donde aún sin tener una gran reforma que unifique el financiamiento público, puedes lograr reducir la fragmentación y lograr eficiencias a través de convenios entre instituciones. Hay varias cuestiones que implican más un reto operativo y de voluntad política. Ahora, en el caso del sector de aseguramiento privado, ahí sí creo que viene al caso la reinvención. Y me parece que un punto de partida muy importante es que también el sector asegurador debe de verse como un actor dentro de un ecosistema muy grande que es el sector privado de atención médica. No están ustedes solos, ustedes obviamente interactúan con hospitales, con médicos, con industria farmacéutica y de dispositivos, con las escuelas de medicina de alguna manera, o sea, es todo un ecosistema donde hay muchísimos actores. Cada actor tiene distintos objetivos y el común denominador es que todos los actores enfrentan información asimétrica en distintas vertientes. Entonces, creo que una parte de la reinvención del sector asegurador es verse como un actor pivotal en este gran ecosistema, donde
hay una doble agenda. Una es la que ya apuntó Sofía, que tiene que ver con la transparencia. Si hay información asimétrica, y ahorita les doy algunos ejemplos, creo que una reinvención es cómo abona el sector asegurador privado a promover mayor transparencia a los distintos actores del ecosistema. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el ecosistema funcione mejor, que haya competencia, que haya más calidad, etcétera. Y el segundo tema de reinvención tiene que ver con algo que también ya se ha mencionado con mucha claridad, y tiene que ver con cómo el sector asegurador pasa de financiar el reembolso de eventos, independientemente de la situación del paciente, a financiar la salud y sobre todo a ser un gestor más activo de los riesgos y de la salud de su población asegurada. Y ahí es donde creo que tienen un papel muy importante, no solo para incorporar incentivos a la prevención y trabajar con la población asegurada, sino también con respecto a los proveedores de los servicios. Y hay un montón de herramientas que pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, la población asegurada, ¿qué es lo que busca? Pues busca la mejor calidad, ¿no? Mejorar su salud, pero no tiene información sobre la calidad médica o la calidad de los servicios médicos de los proveedores. La industria farmacéutica, por ejemplo, busca maximizar sus ventas y ellos conocen muy bien los costos de sus medicamentos, su efectividad clínica, pero eso no lo conocen las aseguradoras, no lo conoce el paciente, ¿no? Entonces, los hospitales, por ejemplo, también buscan maximizar sus ingresos, conocen sus costos, inducen la demanda, hay un uso excesivo de cosas que quizás son innecesarias, pero eso ustedes no lo saben, la población tampoco sabe los costos, ya se menciona. Entonces, todos tienen objetivos distintos, hay problemas de información, pero ¿cuál es ese papel central de la gestión activa que puede tener el sector asegurador? Más allá de los protocolos, que es algo muy importante para estandarizar la práctica clínica, necesitan entender qué están haciendo sus proveedores. Hacer, por ejemplo, un análisis de benchmark a nivel de hospitales, analizar por diagnósticos qué está pasando, cuáles son las desviaciones y las variaciones injustificadas en la prestación de los servicios, porque eso es lo que busca, reducir esas variaciones. Y eso lo logras con protocolos estandarizados, con negociaciones directas con la industria farmacéutica, utilizando herramientas, por ejemplo, de evaluación de tecnologías, donde entonces los aseguradores están dispuestos a pagar por aquellos medicamentos que son de probada costo-efectividad, no necesariamente el más caro o el más barato, sino los que para una condición clínica han probado ser los más costo-efectivos. Y ahí hay herramientas, ahí pueden aprender incluso el sector público que ha tratado de usar esas herramientas. Hay también temas que tienen que ver con el pago por resultado, no pagar el reembolso y que me pasan la factura y eso es lo que pago. Yo pago por un resultado, no por insumos, esa es otra lógica. O pagar un precio promedio de un paquete y eso busca alinear las prácticas, evitando esos outliers y esas desviaciones. Entonces creo que eso sí implica una reconversión para no verse nada más como pagadores de eventos, sino realmente gestionar y entender qué es lo que le están dando a su población asegurada. Sí implica una reinvención en el expertise, en los cuadros seguramente dentro de las aseguradoras y tener un papel un poco más activo y menos reactivo, ¿no? Pero creo que eso sería fundamental para reinventar al sector privado. Te estaba escuchando con atención y la verdad es muy complejo, con mucho detalle y muchos números. Pero hablando, por ejemplo, de algunos medicamentos, ahí con Eduardo y otras reaseguradoras, pues hay unos protocolos muy específicos para medicamentos de alto costo que pues existen y afortunadamente en las pólizas se menciona que se tiene que seguir un protocolo específico, ¿no? de práctica internacional. Y lo que mencionas es muy claro, el acceso de la información y la transparencia para el conocimiento adecuado de esto. Muy bien, Eduardo. ¿Cómo debe ser la dinámica entre el sector de salud público, el privado y las aseguradoras a fin de garantizar la eficiencia del sistema de salud? ¿Pudieras compartir algún caso de éxito que conozcas a nivel internacional? Definitivamente tenemos que colaborar todos los actores en beneficio de quien nos une, el asegurado, paciente, la persona. Este es para mí el gran tema.
hablando de modelos y sistemas de salud, los países están de forma dinámica y constante discutiendo para evolucionar sus sistemas de salud. Este puede ser un excelente momento y oportunidad, como decía Mariana, para volver a sentarnos todos los actores, reconociéndonos como interlocutores, que el sistema de salud nos reconozca al sector como un aliado para complementar el financiamiento y los servicios de salud. Urge eliminar el esquema actual de doble o hasta triple pago que tenemos en México. Es totalmente ineficiente, incrementa el gasto de bolsillo y distribuye de manera inequitativa el ingreso. A nivel global, los servicios y los seguros de salud privados complementan o cubren los vacíos que los sistemas públicos no pueden cubrir. Una tendencia en los sistemas públicos es enfocarse a poblaciones vulnerables e involucrar a los privados para ofrecer coberturas complementarias. Es claro que los recursos públicos, el financiamiento público, no alcanza para dar todo a todos. Sabemos que los sistemas de salud más desarrollados y mejor calificados por su población son aquellos donde hay una participación pública y privada. Holanda, Canadá, Alemania, Dinamarca, aún el Reino Unido, el financiamiento es público, principalmente a través de impuestos generales, y la prestación de servicios es privada. Mientras que los seguros de salud privados cubren esos vacíos de los que hablábamos. Aún países como Chile, Colombia y Perú tienen esquemas de participación público y privado, aunque por cierto están teniendo ahorita muchos problemas derivados del control por parte del gobierno de las primas. En cuanto a los proveedores, me llama mucho la atención, y asistiendo recientemente a distintos foros, ver que están abrazando las nuevas tecnologías de una manera muy activa y proactiva. Honestamente, más que nosotros como industria. Creo que es una muy buena oportunidad avanzar con los hospitales, como decía Mariana. El intercambio de información para hacer sus costos transparentes. Pero si nosotros como industria no tenemos información, pues va a estar todavía más retador. También puede ser un buen momento para implementar y generalizar la factura electrónica, tan peleada y tan solicitada en muchos años. Cambiar la forma de cobrar los medicamentos e insumos intrahospitalarios. También es un buen momento para ponernos de acuerdo con los grupos médicos en el estricto apego a la medicina basada en evidencia, en beneficio del paciente. Como decía Mariana, nuevamente totalmente de acuerdo. Proponer esquemas basados en el valor hacia el paciente en los resultados, la llamada Evidence-Based Medicine. Es una excelente oportunidad también para que todos, pagadores y proveedores, hagamos una cruzada para evitar el fraude en los seguros de salud. Muy interesante. Voy a hacer una encuesta entre nosotros cuatro. ¿Quiénes tenemos seguridad social? ¿Quiénes tenemos prestación de gastos médicos grupo en nuestra empresa? ¿Quiénes tenemos además un seguro individual de gasto médico? Fíjense. 3 de 4 te vamos a vender uno, eso. Sí, ya ves. No puede ser. Pagamos 3 veces. Y el caso extremo, si la pareja, él trabaja en la también te dan ahí una cobertura, y ella trabaja en el sector público, él tiene IMSS y ella tiene ISSSTE y pagan lo mismo. Ahí hay un reto, ¿no? Si obviamente estamos hablando de posibilidades de sentarnos y decir, a ver, si estoy pagando un seguro individual, si estoy teniendo una prestación de grupo, algo que pudiera hacer, y fíjense lo que me estoy atreviendo a decir, es sentar y decir, oigan, sector público, ¿cómo le hacemos para complementar? Porque sí estamos teniendo nosotros una posibilidad de ayudarte en ese esquema, ¿no? Bueno, Sofía, sabemos que el gasto de bolsillo en México es de los más altos. ¿Qué acciones consideras se pueden implementar para aprovechar la atención de estos consultorios familiares y ofrecer algún tipo de esquema público-privado para extender la protección a la población?
Yo creo que los consultorios que proliferaron de repente en las farmacias fue justamente una visión disruptiva de gente que tuvo muy buen tino para cerrar la brecha de muchas de las deficiencias del sistema público, sobre todo en torno a la accesibilidad y al tiempo de atención, ¿no? Y además con la gran sorpresa que una gran parte de la población usamos, y me incluyo de repente al consultorio médico de la farmacia para resolver algunos temas, ¿no?, menores probablemente de salud. Sin embargo, creo que para que todo este esquema que ha surgido y que ha sido bastante disruptivo pueda funcionar, tendrían que empezar a certificarse estos consultorios bajo ciertas reglas mínimas de calidad, ¿no? O sea, creo que podrían ser una interesante integración con ellos en términos de consulta de primer contacto. Sin embargo, yo creo que en paralelo a esto, la parte de políticas públicas y la parte de redundancias en términos del gasto en salud que existen hoy en nuestro sistema son extremadamente grandes. Yo les invito a que un día hagan un inventario, además del IMSS e ISSSTE, toda la proveeduría o institutos u organismos relacionados con salud que existen en el gobierno, son muchísimos. Y además la regulación, que es una herencia de muchas décadas atrás, tampoco ayuda mucho en la parte pública para que se diera una eficiencia y una alineación, ¿no? Yo, retomando lo de otros países, probablemente en Latinoamérica el ejemplo más cercano que veo en donde esta colaboración pública-privada se ha dado muy bien es Chile. Claro que tiene sus defectos, sobre todo después de la pandemia, y ahorita explico qué fue lo que ocurrió en una de las perspectivas, pero en Chile tú pagas como en seguridad 7% de tu nómina, si no me equivoco, y el trabajador elige, se va a lo que es FONASA, que es la parte pública, o se va a ISAPRE, que es la parte privada. ¿Qué ventaja tiene el sistema, no solamente en eficiencia de costo? Imagínense que todo lo que es la primera capa de atención, que es donde dejas la base para dictaminar después lo que son los gastos médicos mayores, esa primera capa está controladísima en términos de protocolos médicos, de qué tienes que seguir como tratamiento, qué costo va a tener el tratamiento, etcétera. Entonces, si por algo eso cae en la parte privada porque el trabajador decidió atenderse en una ISAPRE, la primera capa ya conlleva un control médico. Y eso, para cuando se vuelve un gasto médico mayor, ya viene con una dictaminación normalmente adecuada, con el costo responsable, etcétera, y hay un gran incentivo para los hospitales privados que atienden esto de controlar la primera capa. Entonces está súper acotado lo que te llega ya a la segunda capa del gasto, digamos, ¿no? Con lo cual hace que el sistema sea extremadamente virtuoso y que las compañías, me refiero virtuoso holísticamente, no la parte específicamente esta, sino que las compañías que allá comercializan gastos médicos mayores, pues no tienen conversaciones como las que estamos teniendo ahora, ¿no? Porque llega muy controlado está muy el gasto, ¿no? Ahora, ¿por qué ha habido problemas? Y que son los aprendizajes que hay que analizar si es que algún día se decide hacer algo similar en México. Porque, sobre todo a raíz de la pandemia, todo lo que son los costos unitarios y los insumos, que se fueron en dólares a una locura de costos, lo que la parte del gobierno indemniza a la parte privada nunca se actualizó. Entonces se mantuvo una presión que metió a las ISAPRES en un tema financiero bastante complicado, ¿no? Pero eso ya es un error en implementación, pero conceptualmente es un modelo bien interesante de explorar, ¿no? Igual que los otros. Entonces, en ese sentido veo muchas oportunidades. Creo que ya nos pasamos de tiempo. Sí, lo que iba a preguntar, Norma, porque como no tengo reloj aquí, ya no sé dónde voy. Ya para ir ya cerramos. 0-0. Pues, ahora sí ya vi el 0-0. Pues creo que un gran panel. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Y por supuesto el reto de gastos médicos y salud es enorme para nuestra industria y tomaremos muy en cuenta sus comentarios. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a Pedro, a Mariana, Sofía y Eduardo por su participación en este panel, sin duda muy Muchísimas interesante. gracias. Y en este momento, Pedro Gracias. Pacheco, maestro Pedro Pacheco, entrega estos reconocimientos por su participación a las y el panelista. Gracias a los cuatro, los despedimos con Muy un fuerte bien, muy aplauso, por interesante. favor. ¿Eh?